¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a mi amigo profesor Pablo Arias. Nuevamente estamos aquí para dar un temita que es la captura, juicio y muerte del Inca Atahualpa, lo que representa el tercer viaje en Pizarro. Estamos en este momento aquí con los muchachos de segundo año que van a hacer una bulla en este momento. Y vamos a ver entonces este tema, es un tema bastante interesante, lo que es, como le menciono, la captura, juicio y muerte del Inca Atahualpa. Miren, el tercer viaje Pizarro, recuerda que los tres viajes Pizarro parte del mismo lugar, parte de Panamá, primer viaje Panamá, segundo viaje Panamá y el tercer viaje también Panamá. Un detalle fundamental es que este viaje se llama viaje de conquista. Después de la capitulación de Toledo ya era la idea, viaje de conquista e ir entonces sobre el imperio de los incas. Recuerden que el primer viaje se llama viaje de exploración, el segundo viaje se llamó descubrimiento, el tercero de conquista. ¿A dónde llegó? Llegó, entre otros lugares, Isla Puná, San Mateo, Tumbes, Cajamarca. Este es el lugar importante, porque en Cajamarca, ¿quién se encontraba? Quiero escucharlo. ¿Quién se encontraba? No te escucho. ¿Quién se encontraba? Atahualpa se encontraba en Cajamarca. ¿Cuándo fue capturado el Inca Atahualpa? El 16 de noviembre de 1532. ¿Pero qué pasó antes? Un día antes, Pizarro va a enviar una comitiva, una delegación para buscar, para lograr, para conseguir una entrevista con el Inca Atahualpa. Primero fue enviado Hernando de Soto junto a 20 jinetes. Esta historia la narra un cronista llamado Francisco de Jerez. Dice que Hernando de Soto, enviado por Francisco Pizarro, va con 20 jinetes para conseguir esa entrevista con Atahualpa. Entonces había una fiesta, había movimiento, había jolgorio ahí donde estaba Atahualpa y en el entorno de Cajamarca, cuando en eso empieza a llegar Hernando de Soto junto con 20 jinetes y se escuchó el sonido de los caballos. Y los caballos iban más rápido. Excelente. Entonces, cuando llega, al final empieza a discutir con Atahualpa, Hernando de Soto, había un traductor que se llamaba Felipillo, y no van a llegar a ningún acuerdo, había mucha tensión entre ellos. Pizarro se da cuenta que enviar a Hernando de Soto no fue adecuado, por eso es que Pizarro luego, prácticamente 30, 40 minutos después, va a enviar a su hermano Hernando Pizarro. Ahora, cuando está Hernando de Soto discutiendo ya con el Inca Atahualpa, a lo lejos se escucha un solo caballito que venía bastante rápido. Y ese caballito traía ¿a quién? A Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, quien finalmente sería quien conseguiría la entrevista, en ese caso, con Atahualpa. Va a conversar Hernando Pizarro con el Inca Atahualpa y le dice, ¿no? Mi hermano Francisco, jefe de nuestra delegación, desea conversar con usted. Había un traductor. El Inca le dice, yo no voy a ir a ningún lugar. Si alguien quiere hablar conmigo, pues que venga. Y pactaron la entrevista para el día siguiente. ¿Qué día fue? El 16 de noviembre de 1532. ¿Cuándo fue toda esta conversación? El 15 de noviembre de 1532. Ahora, esa tarde del 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro prepara lo que se va a llamar el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? La justificación de una invasión. ¿Quién iba a hacerse cargo de ese requerimiento? Vicente Valverde. ¿Y quién iba a ser el traductor? Felipillo. Vicente Valverde era un padre dominico que iba a hacer en este caso este requerimiento, y el requerimiento, vuelvo a mencionar, es la justificación de una invasión. ¿Cómo es eso? Ellos venían a nombre de Dios, le decían, ahora tu imperio va a ser nuestro, ahora ustedes van a ser nuestros esclavos, nosotros vamos a ser los jefes. Cuando este pueblo diga que no, se justifica la invasión. ¿Por qué? Porque el requerimiento venía a nombre de Dios. Ahora, al final Vicente Valverde conversa con el Inca Atahualpa y se produce más o menos algo así. Vicente le dice, señor, vengo de parte del verdadero Dios, vengo de parte de la verdadera religión, vengo de parte del verdadero líder. Señor, entrégueme su imperio, acepte a nuestro Dios, acepte a nuestro líder. Y mientras decía todo esto, el Inca Atahualpa Vicente Valverde le entregó al Inca Atahualpa un libro. ¿Ese libro qué era? ¿Recuerda, muchachos, qué era?
La Biblia, muy bien. Ese libro era la Biblia. Cuenta la crónica que el Inca no sabía lo que era, que lo olió, se lo puso en el oído y al no encontrarle sentido lo dejó caer. No tanto así. Recordemos que había un traductor ahí. El Inca sabía lo que ese libro representaba y que eso el Inca lo arrojó fuertemente al suelo. El Inca lo arroja fuertemente al suelo y se da lo que algunos llaman el requerimiento Inca. ¿Y qué es el requerimiento Inca? Cuando Atahualpa le dice con voz de trueno a Vicente Valverde y le dice: nadie los ha autorizado a entrar a mis tierras. Pues ahora lo que has consumido de San Mateo a Cajamarca me lo vas a pagar. Porque si no, esa tierra que estás pisando, esa tierra será tu tumba. Vicente Valverde, muy asustado, da un par de pasos atrás. La Biblia estaba en el suelo, en el piso, y grita lo siguiente, ¿no? ¿Qué esperad? ¿Qué esperad? Los escritos, o sea la Biblia, los escritos están en el suelo. Y grita una palabra clave para los españoles que era Santiago. ¡Santiago! Y cuando grita Santiago, salen los perros, salen los caballos. Al final el Inca, sorpresa total, el Inca va a ser capturado. Quien le quitó la mascaipacha al Inca en el momento de su captura fue Miguel de Estete. Momento clave, el Inca va a ser capturado y encerrado en el Amaruhuasi o Casa de la Serpiente. Ahora, juicio y muerte del Inca Atahualpa. El Inca desde prisión ordena la muerte de su hermano Huáscar. Huáscar fue muerto en el río Andamarca, fue decapitado. Hay cronistas que indican que en una bandeja de plata le llevaron la cabeza de Huáscar a Atahualpa hasta el Amaruhuasi. Pero ¿qué hizo también el Inca desde prisión? El Inca ofrece por su libertad 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro hasta donde llegue la palma de su mano, cuentan las crónicas. Muchos dicen que no cumplió. Nosotros vamos a afirmar que sí. El Inca, a pesar de cumplir, fue sometido a juicio, acusado de hereje, no creer en Dios, polígamo, tener muchas mujeres, incesto, relaciones con familiares, incluso con su hermana de padre y madre, fratricida, matar a su hermano, regicida, matar reyes, conspirador, creo que entiendes. Ahora, podríamos entender, profe, hereje, polígamo, incesto, fratricida, regicida, conspirador, el Inca era todo eso. Sí, el Inca lo era, pero bajo una idea muy distinta, la cultura era distinta. Estos podrían ser unos cargos reales para los españoles, pero no para la cultura inca. Por ejemplo, el Inca no tenía otro dios que no sea su padre, el sol. Polígamo, era su derecho tener muchas mujeres, era el Inca. Para mantener la pureza de la panaca muchas veces se casaba con su hermana de padre y madre. Mató a su hermano. Recuerden que en las leyes incas el más apto para gobernar era el que iba a ser Inca. Si Atahualpa no lo mataba a Huáscar, Huáscar lo iba a matar a él, estaban en plena pugna. Entonces los cargos no pueden ser aplicados, estos cargos no pueden ser aplicados al Inca, pero igual se aplicaron. Al final el Inca fue hallado culpable y sentenciado a la pena de la hoguera. ¿Qué cosa era la hoguera? Morir quemado. Cuando al Inca le anuncia que va a morir quemado, el Inca exterioriza una especie de miedo. Le dicen: vas a morir quemado. Y el Inca siente un temor, por así llamarlo, y le dicen al Inca: te podemos cambiar la sentencia, te podemos cambiar esta pena. Y el Inca dice: sí, quiero que me la cambie. Sí, podemos cambiártela, pero hay un requisito. Tienes que bautizarte y aceptar a nuestro Dios. El Inca aceptó. Pero ojo, el Inca no aceptó por ese miedo a morir. El Inca tenía miedo de cómo iba a morir, porque según la cosmovisión inca, cuando un Inca muere, su cuerpo era entregado a la Pachamama, la Madre Tierra. La Madre Tierra lo abraza, lo protege y lo deriva al Hanampacha, al mundo de arriba, a la morada de los dioses, donde el Inca podría vigilar, ver, cuidar al imperio, al pueblo. Entonces el Inca no podía morir quemado, tenía miedo de morir quemado, mas no tenía miedo de morir. Al final acepta ser bautizado. Costumbre católica, cuando te bautizan te dan un nombre. Hay algunos cronistas que dicen que le pusieron el nombre de Juan, otros cronistas indican que le pusieron el nombre de Francisco y otros combinan ambos nombres mencionando que se llama Juan Francisco. El Inca fue bautizado, por lo tanto se le cambia la sentencia. El Inca muere bajo la pena del garrote el 26 de julio de 1533. El garrote es el estrangulamiento. El Inca al final lo van a estrangular, su cuerpo fue desaparecido y se acabaría el gran imperio del Tahuantinsuyo. Listo, muchachos, ha sido su amigo el profesor Pablo Arias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.